hemos perdido un 10%, más o menos tenemos el mismo número de vacas en Asturias, pero en un número de explotaciones menores. Ha habido una intensificación de las explotaciones y ahora el número de cabezas medio por explotación es mayor. Y eso tiene una serie de consecuencias para el productor. Entre otras cosas, mayor esfuerzo, es más difícil controlar más animales, etcétera, etcétera. Y aquí la tecnología, como habéis estado hablando vosotros antes, juega un papel o puede jugar un papel muy importante. Y esto influye también en el conflicto con las especies con las que trabajamos nosotros. Simplemente porcentaje de ganado vacuno de orientación cárnica ha cambiado radicalmente en el campo asturiano. En 1986 el 27% de todas las cabezas de ganado vacuno era para carne y actualmente pues casi 3/4 partes de todas las vacas que hay en Asturias son para producción de carne. Y esa producción de carne es fundamentalmente en régimen extensivo. Y si está en régimen extensivo, por lo tanto, la vulnerabilidad del ganado vacuno en Asturias, quedaros con esta idea, ha cambiado. La vulnerabilidad de depredación por especies como el lobo ha cambiado en el tiempo, en las últimas décadas. Y tampoco es nada nuevo, seguro que lo habéis comentado esta mañana, o esta tarde, perdón. El patrón que acabo de describir es común, no es una particularidad de la cordillera cantábrica, pasa en todas partes, en cualquier estado miembro que uno observa, observamos el mismo patrón. El número de personas que trabajan en el mundo rural, el número de personas que viven en el mundo rural en Europa está en descenso, tanto las que viven como las que trabajan en el sector agrícola como las que trabajan en el sector ganadero. Simplemente, por si no lo conocíais, en España, entre 2007 y 2014, hemos perdido una media de 11.000 explotaciones al año, en sitios con depredadores o sitios sin depredadores. Hablo de ellos porque es con lo que trabajo yo. Y en algunos sitios se puede generar esa sensación de que vivir con estas especies es muy difícil. Y a lo mejor en determinadas ocasiones lo es, o en determinadas otras ocasiones es fácil buscar una alternativa, una solución para mejorar esa coexistencia. Y en gran parte, cuando hablamos del ganado extensivo, como decía al principio, muchas veces tenemos la sensación de que gran parte del conflicto asociado es por elevada o una carga de trabajo que se percibe que es mayor cuando vives con estas especies. ¿Por qué? Porque si pierdes un animal tienes que invertir más tiempo en buscarlo, porque a lo mejor lo pierdes y nunca lo encuentras, por lo tanto nunca va a ser compensado, etcétera, etcétera. Voy rápido porque me habéis dicho 15 minutos, pero simplemente esta imagen la paro, se ve muy mal, pero a veces la situación puede ser que lo único que encuentras son 2 pequeños charquitos de sangre en medio de la montaña. Y hay que tomar una decisión porque ese animal pertenecía a un propietario que se puede quedar sin ser compensado si no se encuentra el animal. Desde el punto de vista de la administración no se puede compensar algo que no está físicamente delante de un guarda. Necesitas constatar la depredación para poder compensarla. Y personalmente llevo muchos años con esto en la cabeza de que esto es uno de los grandes hándicaps para mejorar un poquito la coexistencia. Reducir el esfuerzo que puede tener añadido una explotación que vive con estas especies comparado con explotaciones que no viven con presencia de lobos o de osos. Y aquí surgió la oportunidad de crear un grupo operativo en Asturias que se llama InnoWolf and Cattle. Es un grupo de innovación, buscar soluciones innovadoras, particularmente centrado en el ganado bovino, por lo que os he contado antes, alto valor económico, dificultad cuando está en régimen extensivo para su protección, con métodos tradicionales, no puedes coger y vallar un territorio, puedes usar perros, pero no siempre van a funcionar, aunque en determinadas ocasiones funcionan, etcétera, etcétera. El objetivo de este grupo operativo, que lleva en marcha ya un tiempo, es testar la eficiencia de diferentes medidas de prevención, el abanico de alternativas disponibles para los propietarios o administraciones para ofrecer métodos de prevención es muy grande, pero realmente sabemos muy poco sobre cuáles funcionan bien, cuáles funcionan mal y en qué contexto, en cada uno de los contextos, se debería usar una u otra. Y aparte estaba el aspecto de las nuevas tecnologías. Bien es cierto que podemos encontrarnos, y comúnmente lo que uno puede encontrar hoy en día es un rebaño de vacas en extensivo en el que algunos ejemplares del rebaño están seguidos pues, con un collar GPS. Es muy raro encontrar una explotación entera en extensivo en el que todos los animales tienen un collar GPS puesto. ¿Por qué? Porque económicamente todavía no ha sido o no es rentable para el propietario.
Y si tú no tienes a todos los animales controlados, cuando desaparece uno a veces es muy difícil incluso volver a dar con él. Por lo tanto, la tendencia, bajo mi punto de vista, debería ser producir sistemas cada vez más sencillos y económicamente más asequibles para los productores para controlar el 100% de sus animales en las montañas. Ese creo que es uno de los grandes retos. Simplemente en verde, en rojo y en amarillo era para transmitiros la idea de que hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la coexistencia, pero realmente se han evaluado muy pocas veces. Y el numerito que veis en el medio de esos círculos, en el centro, es el número de estudios en 30 años que desde un punto de vista científico han conseguido evaluar de alguna forma si eran efectivos o no. Y hay una parte de nuevas tecnologías que va más allá de los ruidos, los vallados, los perros, los controles o la eliminación de animales sin matarlos, ese other que veis ahí, donde está la parte más innovadora. Y como veis, es donde menos color, donde menos estudios hay hasta la fecha. La innovación en este aspecto yo diría que todavía ha sido bastante limitada. Tú no puedes montar un grupo operativo de este calado de importancia social, entiendo yo, sin considerar todos los actores. Y en este grupo operativo se hizo un esfuerzo de, aparte, tener centros tecnológicos como el CETIC y empresas que ya están produciendo pues, sistemas de seguimiento, el que sea, con sus particularidades, investigadores o la Universidad de Oviedo en este caso, la que yo represento, que trabajamos con estas especies y entendemos un poco su ecología y el tipo de conflicto que tienen los lobos en escenarios como el asturiano, pero incluso también empresas donde trabajan veterinarios. Necesitamos conocer diferentes respuestas de las vacas, si queremos usar sensores de temperatura o de estrés, si podemos imaginaros asociar unos pulsos de estrés en el ganado vacuno, por ejemplo, con la presencia de un depredador, con la existencia de un ataque, y tú puedes recibir una alerta simplemente porque hemos sabido interpretar correctamente algunos parámetros en esas vacas. Esto es donde nosotros estamos dirigiéndonos. En un grupo operativo que tiene en cuenta ganaderos, veterinarios, cooperativas agrarias, investigadores, comunicadores, etcétera, etcétera, pues tiene una estructura más compleja en el que cada uno de los grupos pues tiene una parte, una responsabilidad, la tecnológica, por ejemplo, relacionada con el CETIC, la nuestra, como poner a la bandeja o a la carta todo el conocimiento que tenemos de estas especies, los veterinarios que nos ayudan a entender los diferentes parámetros que uno puede adquirir, recolectar sobre las vacas, como por ejemplo, dos ejemplos que tenéis aquí, creo que se ve fatal porque es pequeñito, pero arriba simplemente es una medida de estrés derivado de la frecuencia cardíaca cuando un animal se separa del rebaño que cuando está en el rebaño, y entonces, sabiendo interpretar esa señal, podríamos automáticamente crear una alerta de que este animal se acaba de separar del grupo, y eso puede indicarte algo. O, por ejemplo, abajo tenéis medidores de temperaturas, ya antes os han contado algunas cosas, es muy fácil medir las temperaturas en las vacas, pero en el campo nos queda todavía interpretar bien cuándo los diferentes cambios de temperatura, estrés, movimientos de las vacas los podemos asociar con una situación de conflicto con el lobo, no con aspectos relacionados con si está en celos, si va a parir, etcétera, etcétera, que eso está muy desarrollado, pero lo que está menos desarrollado es, por ejemplo, cuando hay presencia de un carnívoro o una situación de riesgo. En lo que yo siempre he pensado desde hace unos años que sería muy útil para crear sistemas de alerta que automáticamente avisaran a los propietarios de que hay una situación de riesgo. E incluso llegan a aspectos, este ejemplo me gusta mucho porque tú puedes incluso combinar estas tecnologías de seguimiento GPS con cercados virtuales y puedes guiar a tu rebaño en la montaña, quitarlo de zonas, por ejemplo, que pueden tener un mayor riesgo de depredación, evitar que pues, frecuenten los animales esas laderas, etcétera, etcétera. La tecnología está aquí, lo que creo o lo que yo quería transmitir aquí es que en el aspecto de las depredaciones, de los conflictos con los grandes carnívoros, todavía falta hacer una integración entre lo que tecnológicamente podemos hacer y lo que realmente necesitamos para este conflicto.
Y cualquier duda o curiosidad sobre el tema, he tratado de ajustarme a los 15 minutos rápido, me he saltado algunas diapositivas y yo encantado de contestaros.